Dios les bendiga. Es para nosotros un gusto poder nuevamente estudiar la palabra de Dios en este día. Y hoy vamos a continuar con la serie de estudios que tenemos que están relacionados con la vida con Cristo. Y el tema de hoy es viviendo una vida de amor. Viviendo una vida de amor. Comenzamos nosotros a estudiar. Quiero leerles un texto que se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículos 7 en adelante. Les invito a que abran la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 en adelante. Dice la escritura lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El amor no hay temor, sino que el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta carta, la primera carta de Juan, es escrita por el apóstol Juan, que se encontraba en el cautiverio en la isla de Patmos, cuando escribe esta carta. En este lugar, el apóstol Juan se dedicó a escribir varias cartas, 3 cartas, el libro de Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Sin embargo, nosotros podríamos decir que una de las cosas que seguramente él se encontraba era tal vez resentido, tal vez preocupado por la situación en la que estaba viviendo, y sobre todo también entendiendo que él fue llevado cautivo a ese lugar. Sin embargo, por la inspiración divina, él nos enseña mucho acerca de varias cosas y en especial acerca del amor de Dios. Posiblemente alguna persona que estuviera preso podría decir que no experimenta o que tal vez siente el abandono de parte de Dios. Sin embargo, el apóstol Juan va a reconocer en varias ocasiones acerca de lo que es el verdadero amor. Y podríamos preguntarnos varias cosas, ¿no? ¿A quién debes amar? ¿A quién debes amar? Y la Biblia nos dice aquí que debemos amar a Dios y también debemos amar a otros. ¿Por qué debemos amar? Sería otra pregunta, ¿no? La Biblia nos dice, debemos amar a otras personas porque Dios nos conoce y Dios nos amó primero. Y la pregunta más difícil, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? En la Biblia existen varias palabras que están traducidas para el español como amor. Existen 7 palabras. 3 son las más importantes. La palabra eros para el amor erótico, la palabra fileo para el amor entre amigos y la palabra ágape para el amor de Dios a las personas. Hoy queremos resaltar el tema de la palabra ágape, que está dirigida de parte de Dios hacia nosotros. En pocas palabras, cómo Dios ama o cómo Dios nos ama a nosotros. Lo interesante aquí que podemos decir es cuál es la fuente del amor. ¿Cuál es la fuente del amor?
Y la fuente del amor claramente está en Dios mismo, porque dice la Escritura que Dios es amor. Aquí en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, 2 veces dice el apóstol Juan, dice, Dios es amor. Dios es, no dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor, que es diferente, es decir, su propia esencia. La esencia de Dios claramente está enfocada en de que Él es amor. Ahora, el mismo Evangelio de Juan nos da una explicación acerca de cómo se manifestó este amor a la humanidad. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, el versículo más conocido de todos y mucha gente lo conoce, ¿no? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí dice que la palabra central, ¿no? La palabra central es Dios amó al mundo, amó al mundo. Ese amor ágape con el cual amó al mundo y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos está diciendo claramente que él ama nos ama a nosotros. Y por lo que nos ama a nosotros, entonces tenemos que entender que Dios quiere que comprendamos lo que Él es. En el capítulo 4 de 1 de Juan, versículo 10, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. El amor de Dios no consiste en tratar de hacer algo, de llevar algo o de tener algo, sino el amor de Dios consiste en que Dios mismo envía a su Hijo para rescatarnos de un problema en el cual nos encontramos, de un problema de maldad, un problema de pecado. La Biblia dice que este amor es tan profundo que ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos, el versículo 38 y 39, dice lo siguiente para entender lo que dice la palabra amor. Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Se escucha la pregunta, ¿no? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Existe algo que nos podría separar del amor de Dios? Dice aquí en el versículo, perdón, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la Biblia nos está diciendo con toda claridad. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Nos está diciendo que la característica del amor es que el amor de Dios nada nos puede separar de ese amor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nada nos puede separar de ese amor de Dios, no? Nada es posible, o sea, es imposible, ¿no? Que el amor de Dios pueda ser superado, ¿comprende? Pueda ser superado. Nada nos puede separar del amor de Dios, absolutamente nada, ni la muerte, ni de la vida, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Ahora, si Dios nos ama con esta intensidad de que envía a su Hijo, con esta intensidad de que no existe ninguna cosa que nos puede separar de su amor, la gran pregunta es, ¿cómo Dios pide que amemos nosotros a Dios? Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39, nos va a dar una cosa súper importante. Y es unas palabras profundas de parte de Dios a través de Cristo. Y dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En el Antiguo Testamento encontramos que es lo que dice, no, amarás al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. En pocas palabras, nos envía a que nosotros amemos a Dios con todo. Y de la misma manera, dice la Escritura en el versículo 38, ese es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En pocas palabras, del mandamiento de parte de Dios, de este amor tan profundo, es que vayamos y amemos. Así como Dios nos amó a nosotros, amemos a las otras personas. No tenemos nosotros
en muchas veces este privilegio de poder comprender realmente el significado que tiene cuando nosotros realmente amamos a otra persona. Hermanos, déjenme decirles, la gracia de amar a otras personas no es necesariamente amar a aquellas personas que nos hacen el bien. El libro de Santiago dice, ¿no? Es fácil que una persona ame al que le hace bien. Pero ¿qué tal si usted tiene que amar realmente a aquel que no le hace tan bien? ¿Sí? En pocas palabras, la Escritura, otra vez en el Evangelio de Mateo, nos da una directriz acerca de cuál es el objetivo cuando Jesús dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Y le invito a que vaya al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 44. El capítulo 5, versículo 44 dice lo siguiente. Es increíble, ¿no? Pero yo os digo, escuche bien, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen, orad por los que les ultrajan y os persiguen. Hermanos, el amor de Dios está enfocado en aquellas personas que consideramos nuestros enemigos, aquellas personas que nos maldicen, aquellas personas que nos maltratan o nos ultrajan, aquellas personas que nos persiguen. Y a estas personas tenemos que amar. Así Cristo dice que es el amor de Él, ¿no? Recuerde que cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús, vamos a ver a un Jesús que está amando todo el tiempo está amando. Él no dejó de amar en ningún momento. En el libro de Isaías dice que como oveja iba a ser llevado al matadero en los días de su crucifixión. Y la historia en los evangelios nos confirman que él fue llevado como una oveja al matadero. Y aunque fue presentado en juicio injustamente, aunque fue llevado a un tribunal, aunque fue golpeado, aunque fue maltratado, aunque fue colocado una corona de espinas, aunque fue crucificado, él enmudeció por amor a las personas. Y aún en la cruz, el texto de la Biblia nos dice que él, mirando a la gente, dice a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, Dios es aquel que nos da el parámetro de cómo debemos amar a otras personas. Jesús, aun siendo una persona justa, fue maltratado, fue bofeteado, fue pegado, fue enjuiciado injustamente, pero aún a pesar de todo eso, Él no pecó en el sentido de quebrantar su amor incondicional. Y así es como dice Dios que debemos amarnos los unos y los otros. Es muy importante entender aquí, mis hermanos, que este mandato nos lleva a nosotros a que podamos practicar ese amor con la gente, comenzando con nuestro propio hogar, entre esposa y esposo, entre padres e hijos, ¿sí? Entre hijos y padres, entre hermanos, entre aquellas personas que son alguien que nos llevamos en el trabajo, nuestros compañeros, sea de trabajo, de estudios, llevarnos bien, y aún dentro de la iglesia entre hermanos, porque es increíble que hay esas malas relaciones aún dentro de la iglesia, pero Dios nos dice que llevemos un mensaje de Él, es un mensaje de amor, de paciencia, que se relaja el uno con el otro y disfruta el uno del otro. Y aquí nos dice a nosotros unas características acerca de cómo debe ser el amor. En la Biblia es tan extensa en este tema, al punto en que nos podemos ir a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. En el capítulo 13 de la carta a los Corintios, nos va a dar aquí prácticamente un poema acerca de lo que significa el amor y lo que es la preeminencia del amor. Y nos va a dar algunas palabras. Quiero que piensen por un momento, ¿cuál de estas palabras se queda un poquito más como apegada a su realidad o a su necesidad? Empezando con el versículo 4, dice la escritura lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca dejará de existir. Hermanos, ¿cuál de estas características de las que nos está hablando aquí se acomoda, se relaciona con su vida personal? A veces nosotros no tenemos la paciencia, no tenemos, en vez de tener un amor incondicional, a veces queremos tener un amor condicional. La Biblia aquí nos está enseñando acerca de la manera en cómo tenemos que amar a las personas. Es esta, es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo soporta, todo de alguna manera está enfocada en la otra persona para hacerle el bien, para que le vaya bien. Así es que ánimo, mis hermanos. Yo quiero animarles en este día a que ustedes comiencen a amar de la misma manera como Dios nos amó. Pero para finalizar, quiero enfatizar un versículo que se encuentra en donde hemos empezado, en la primera carta de Juan. Está un poquito, un capítulo antes, en esta carta, en el capítulo 3, en el versículo 18. Hermanos, vayan conmigo a la Biblia, a la primera carta de Juan, el capítulo 3, el versículo 18. Y aquí nos va a dar a nosotros una directriz muy profunda acerca de cómo debemos amar a las personas. Y dice lo siguiente: hijitos míos, no amemos de palabra. Escuche bien, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Quiero repetir. Dice aquí, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bueno, esta es la esencia misma del amor hacia otras personas. Dios mismo nos amó a nosotros no de palabras, no de cosas así superficiales. Él nos amó con hechos. Él nos amó de verdad. A veces las personas solamente decimos que amamos, pero no demostramos que le amamos. Porque cuando una persona ama a otro, demuestra que ama. Y esto es lo que quiere decir el Señor. Y aquí dice que si nosotros realmente amamos, debemos no hacerlo de palabra, no decirle te amo y dejarle ahí. Si nosotros decimos te amo, en realidad tenemos que buscar cómo le vamos a ayudar a esta persona. Es de hecho, el apóstol Pablo dice que no debemos predicar el Evangelio con palabras, sino con acciones. Y esto es algo tremendo, ¿no? Lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque si amamos de hecho, entonces amamos de verdad. Y si amamos de palabras, tal vez solamente es una simple hipocresía de las cosas que decimos o las cosas que hacemos. Así que, hermanos, para poder tener una muy buena relación con aquellos otras personas que son nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros amigos, tenemos que amar como dice la Escritura, no de palabra, sino de hecho. Y tenemos que amar a ellos no porque lo merecen, sino porque nosotros recibimos el amor de Dios. Y como Dios nos amó a nosotros, por lo tanto, nosotros debemos amar así como Cristo nos amó a nosotros. Eso es todo por hoy, mis queridos hermanos. Yo quiero orar por ustedes y decirles que les amamos mucho y deseamos de que esta palabra pueda penetrar en su mente y en su corazón. Acompáñenme en una oración. Señor, gracias por este momento. Pedimos que este amor tuyo penetre en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos transmitirlo a todos aquellos seres queridos, a todas aquellas personas que de alguna manera estamos convencidos de que necesitan experimentar este amor. Bendice a aquellos que de alguna manera nos han maldecido. Queremos tener la oportunidad de llegar a aquellos que tal vez son considerados nuestros enemigos, incluso a aquellos que nos han maltratado, aquellos que nos han tratado de alguna manera equivocadamente. Queremos amar de hecho y no de palabra. Pido fuerza y pido dirección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana.